Buen día, soy Andrés Felipe Rodríguez y hoy voy a hablar sobre el manifiesto del tercer paisaje aplicado a mi salida de campo a las rocas de Suez. Bueno, para empezar con el origen, precisamente este no es un espacio que se defina como urbano o rural, simplemente es una mezcla de ambos y digamos como componente principal tenemos dos niveles, una serie de actividades que se desarrollan en la parte baja de la roca y una serie de actividades que se desarrollan en la parte superior de la roca, es decir, arriba de ellas. Siguiendo con la idea anterior, este al ser un paisaje semirural y semiurbano, pues posee planicies que no tienen un uso definido como tal, digámoslo así, no tienen función. Y podemos ver ese contraste que tiene pues a lo largo de los 7 kilómetros de recorrido, eh, sitios que no tienen función ni para la luz ni para la sombra, es decir, está compuesto de una manera muy equilibrada, ya que pues no hay un lugar que represente mayor poder sobre uno ni sobre el otro. Seguimos con el segundo punto, que es extensión, donde nos dice que el tercer paisaje no es un espacio definido como tal, sino que son muchos espacios dentro de uno solo y que entre mayor extensión urbana hay mayor paisaje. Esto pues lo vemos reflejado en el hecho de que la ciudad se ha ido expandiendo desde el centro urbano hacia afuera, incluso llegando a urbanizar o a poner empresa dentro de este, digámoslo así, parque natural. Y claramente pues se ve reflejado cuando pues se urbanizan las partes que están más planas, es decir, y las partes que tienen una topografía más compleja pues no se ven urbanizadas como tal. Pero la extensión, digámoslo así, es indefinida, puesto que esto se va a seguir expandiendo, expandiendo y no tiene, digámoslo así, un límite definido. Como tercer punto tenemos el carácter, donde nos dice que el tercer paisaje se forma a partir de las especies que nacen de una forma natural o intervenida. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos un pequeño gráfico donde nos dice las plantas nativas, árboles nativos que crecen pues en esta zona. También nos dice que existen espacios residuales, que son pues espacios que no, que son abandonados después de hacer una actividad, como por ejemplo las vías férreas que ya no tienen un funcionamiento como antes. Y por último tenemos las reservas naturales que pues claramente han crecido sin intervención humana y pues claramente este municipio cuenta con una reserva natural. Como cuarto punto tenemos el estatuto, donde nos dice que no hay un estatuto para el tercer paisaje, sino que este se adecúa según la legislación de cada territorio, de cada persona, que va desde lo moral hasta lo que está escrito. También pues en esto podemos analizar cómo digamos la gente pues daña y grafitea por ejemplo la roca, que pues moralmente para muchos no está bien, pero digamos para la gente que lo hace pues es un símbolo para marcar que estuvieron allí, pero digamos que moralmente para mucha gente no es correcto. Como quinto punto tenemos los retos, donde pues va claramente ligado con el punto anterior, donde nos dice que el reto principal del tercer paisaje, uno de los retos principales, va dirigido más hacia la especie humana, en el campo de cómo esto se relaciona con la moral del hombre y de cómo se conserva los espacios naturales, las diferentes zonas que tiene a su alrededor y que pues bueno, claramente hay varios retos que se tienen que cumplir en función, pero de la conservación del entorno. En este caso podemos ver cómo, pues claramente hay, digámoslo así, una serie de rocas rayadas, es decir, pues que no se están conservando debidamente, pero digamos que el resto del parque de cierta manera se ha ido conservando pues de una manera muy, muy culta, muy limpia y digámoslo así, muy visitable. El tercer punto nos habla de la movilidad, donde nos dice que el tercer paisaje cambia con el tiempo en tres formas distintas. La primera nos dice que la misma naturaleza traza los espacios internos y se va desarrollando para la evolución, es decir, en la imagen de la esquina inferior izquierda vemos cómo este espacio se ha ido reforestando él mismo simplemente porque por allí hay un sendero y pues hay mucha actividad humana en la zona, entonces él mismo para protegerse pues se ha visto una necesidad de autorreforestarse, por así decirlo. Y como segundo punto tenemos las presiones externas, casi todas antrópicas, pues de uso humano, que influyen en los paisajes, pues como vemos en la imagen de la esquina superior derecha, como pues la empresa de flores que existe allí, pues ha influido mucho en el desarrollo del paisaje y pues claramente es una acción antrópica sobre el territorio. Y como tercer punto nos dice que se da también por presiones políticas, o sea, la gestión del espacio por el ser humano.
Por ejemplo, un espacio que deja de ser natural para ser construido, que esto pues ya va a razón y a conciencia pues del ser humano, como también lo podemos ver en las urbanizaciones o ya en las construcciones que se han hecho sobre algunos llanos que estaban vacíos sobre el parque. Como séptimo punto tenemos la evolución del paisaje, donde nos dice concretamente la evolución del tercer paisaje es a partir de lo urbano y de lo rural. Cuantos más espacios urbanos y rurales exista, pues más espacios residuales habrá. Pues esto se ve claramente reflejado en nuestro ejemplo de Suezca, donde por la expansión del pueblo, pues claramente hay muchos espacios que no tienen todavía un uso y digamos en el parque natural también existe estos espacios, puesto que algunos se han ocupado y otros no, y esos que no se han ocupado pues tampoco tienen una función como tal. El octavo punto pues nos habla sobre la escala, donde nos dice que la escala del tercer paisaje puede ser cualquiera, que no tiene que ser una escala definida y que puede ser el lugar más mínimo, pero desde que tenga una existencia de biodiversidad. Aplicado esto a nuestro ejemplo de Suezca, pues claramente la escala pues de nuestro paisaje irá creciendo conforme vaya creciendo también el casco urbano y como vaya creciendo pues la oferta turística de este lugar. Como noveno punto, pues tenemos la representación y los límites. Nos dice que la representación del tercer paisaje depende de la posibilidad de fijar sus límites geográficos entre los espacios residuales y los explotados. Pero estos límites no existen ya que todo hace parte del tercer paisaje. Esto aplicado a Suezca, que tiene, por ejemplo, una fábrica de cemento dentro del casco urbano. em, Aplicado a esto, pues nos da la reflexión de que la empresa, pues ya como no se puede quitar, pues no tiene conciencia a arremeter contra ella, sino que simplemente ya ella misma se hace parte del paisaje de Suezca, es decir, que se tiene que integrar. Como décimo punto tenemos la relación con el tiempo, donde nos dice que existen dos procesos. El primer proceso nos dice que los pequeños cambios definen la evolución y no llega a haber una extinción, sino una evolución de las especies. Y el segundo proceso nos dice que tiene que existir diferentes extinciones y diferentes caídas de población y biodiversidad. Digámoslo así que el tercer paisaje cuenta con ambas, puesto que digamos en Suezca ha tenido que pasar ambas cosas. Por ejemplo, se ha tenido que evolucionar ciertas especies para adaptarse al medio y también se han extinguido varias especies por la intervención humana. Como onceavo punto tenemos la relación con la sociedad, donde nos dice que desde el punto de vista de la sociedad puede ser considerado como un espacio de ocio y de naturaleza. Existe una contradicción que nos muestra el autor entre las reglas de preservación y las reglas del tercer paisaje, que van en contra del mismo, dado que una definición de los espacios para ser productivos e improductivos va en contra de las evoluciones del propio espacio natural. Claramente en este espacio el ser humano lo ha adaptado para ser un lugar de ocio, un lugar para el disfrute de la naturaleza, puesto que acá se desarrollan actividades como por ejemplo como la escalada de rocas y como diferentes deportes extremos afines a un lugar como estos, ya que el lugar lo permite hacer, como por ejemplo lo que estaba haciendo esta chica, haciendo equilibrio sobre una cuerda y digámoslo así que esto ya es una connotación que le da el hombre al espacio para simplemente su diversión y su ocio. Y como último punto tenemos la relación con la cultura, donde nos dice que el tercer paisaje está presente en todas las sociedades, ya que todas las sociedades también han tenido un desarrollo urbano y un desarrollo del territorio. Es decir, que siempre va a existir en estos espacios de intersección, ya que todas las culturas tienen un desarrollo y siempre habrá un espacio para el tercer paisaje.